Historia con sentido, un podcast de Juan Carlos González. Un saludo a todas las personas que me escucháis y que me seguís y animáis por todo lo que son las redes sociales, por Facebook, por Twitter y por la página web. Esto es iba a decir ladrando en la nube, no, ese es el podcast de mi mujer, esto es Historia con Sentido. Y soy Juan Carlos González y os hablo, encantado de hacerlo un día más, contándoos otro episodio de la historia. Como a veces nos vamos por ahí lejos, hoy voy a proponer un tema muy local. El recorrido histórico de hoy lo he titulado El ZZ, un antiguo ferrocarril y el Flix. Os suena todo a chino, ¿verdad? Bueno, vamos a ir poco a poco. Cuando las personas que nos visitan de otros países llegan al nuestro, una de las cosas que más les sorprende es la extensísima línea de trenes de alta velocidad. Hoy en día prácticamente, aunque no está toda la red acabada, con la centralidad que tiene Madrid en el centro peninsular, pues ya hay muchos destinos que se puede hacer con este medio, con el ferrocarril de alta velocidad, que coge en los momentos más punteros una velocidad de 300 kilómetros por hora. Así que casi todas las distancias de las ciudades periféricas que están a 500, 600 kilómetros, prácticamente todas ya se pueden hacer en 2 horas. Cuando uno va recorriendo en coche por la carretera y va viendo todo lo que se ha hecho de este tipo de obras, más todo lo que está haciéndose en la actualidad, se queda petrificado porque ha sido una infraestructura de unas dimensiones impresionantes. Se ha gastado dinero, muchos de los fondos por parte de los fondos europeos, porque aquí el ferrocarril había estado durante muchos años abandonado, y otro por los presupuestos estatales y autonómicos y locales. Se han gastado cantidades ingentes de dinero. Yo no sé si luego toda esta inversión se va a rentabilizar, porque como dice un amigo mío que estuvo de vicepresidente en una de estas compañías estatales, decía: tú no te preocupes, que aquí el que ha hecho la obra ya ha cobrado. Y digo, sí, el que ha hecho la obra ha cobrado, pero luego hay que mantener todo esto en pie, porque con las tarifas bonificadas que tienen los trenes, pues durante unos años se podrá funcionar, pero como haya que pagar lo que verdaderamente vale el coste de la distancia, pues veremos a ver lo que pasa. Pero bueno, oye, al que le pilla en estos años de bonanza o le ha pillado en estos años de bonanza y puede hacer uso de esos ferrocarriles, que le quiten lo bailado. Son unos trenes perfectos, puntuales y logradísimos. Muchos ya empleándose tecnología de aquí, de nuestro país, tanto de la marca CAF, que es la compañía auxiliar de ferrocarriles, como de la marca Talgo, que es otra empresa de aquí que se dedican a hacer trenes. Ahora están haciendo un tren para la Meca, están haciendo otros trenes por ahí. En fin, una cosa, un mundo el que en estos años, en los alrededores del año 2000, desde el año 1992, que se hizo el primer AVE Madrid-Sevilla, se está desarrollando intensamente. Como os digo muchas veces, no sabemos si esto va a ser rentable, pero claro, también tenemos que echar la vista atrás y ver cómo se hizo un canal que nos suministra a unos cuantos ciudadanos de este país por unos amores de un ministro con una reina. Y eso desembocó en que se hicieran una serie de canalizaciones, que se hicieran una serie de presas y que se hicieran una serie de depósitos que hoy en día están funcionando. Cuando se hicieron, toda la gente se llevó las manos a la cabeza porque se pensaba que era una obra para muchos habitantes que ni por asomo había entonces en esta zona peninsular donde está ese canal. Y al final, pues oye, ha resultado. Espero que en el largo discurrir de los tiempos también todos estos proyectos de trenes lleguen a buen término. Pero os voy a hablar de un tren muy pequeño que ya no funciona, que era el primer tren que descubrí yo cuando era niño, porque era un tren que estaba enfrente de mi casa. Desde la ventana de mi casa
lo único que veía yo era una estación de tren, un trozo de tren y un río. Y el río era el Urola y el ferrocarril era el ferrocarril del Urola. Y eso que os he dicho, el ZZ, era el nombre popular que le daba la gente a ese ferrocarril, porque hacía un recorrido entre Zumárraga, que empieza con Z, y Zumaya, que empieza con Z. Entonces era un recorrido pequeñito dentro de la provincia de Guipúzcoa. Os voy a poner un poco en situación. El País Vasco tiene, como si dijéramos, dos partes. Una parte que está en Francia, que es Iparralde, que son una serie de provincias donde hay una identidad vasca, se habla el euskera, y otra parte que es Hegoalde, que es la parte del sur, que está dentro de lo que es la península española. Entonces, esa parte del País Vasco está formada por tres provincias: Vizcaya, Guipúzcoa y Álava. La provincia de Álava, o Áraba, que se dice en vasco, tiene una realidad intensamente agrícola. Es una provincia eminentemente agrícola y de vinos. Es una de las partes de la famosa denominación de origen de vino de La Rioja. Una de las vertientes del río de La Rioja, del río Duero, da hacia la parte alavesa y hay una gran producción de vinos de muy alta calidad. Y lo demás es muy agrícola. Hoy en día, en la ciudad de Vitoria, Vitoria es Victoriacum, una ciudad romana que se llamaba Gasteiz antes de que llegaran los romanos, tiene mucha industria, sobre todo porque hay una gran fábrica de ensamblaje de la marca Mercedes, donde hacen una furgoneta, que la habréis visto por ahí moviéndose por todos los rincones del mundo, que se llama Vito. Pues Vito no viene la furgoneta Vito de Mercedes no viene de Don Vito Corleone y de toda esta gente italiana, sino que viene de Vito de Vitoria, porque se hace en Vitoria, o sea, no tiene más misterio. Muchas veces buscamos fantasías y las tenemos aquí al lado. Y la segunda provincia, os he hablado de Álava, era Vizcaya, que como allí había minas de hierro y minas de pirita, se convirtió en una extensión de lo que fue el desarrollo industrial de Inglaterra. La gran empresa Waco Wilcox, que era una de las empresas primeras en hacer metalurgia, en fundir el hierro con una serie de hornos muy espectaculares, vino desde Inglaterra a Vizcaya, en concreto la zona de Bilbao y de las Encartaciones, donde estaban haciéndose las minas, y montó allí un imperio industrial que luego se transformó, se nacionalizó y se vasquizó, por decirlo de alguna manera, con una división que creó Waco Wilcox, que se llamaba las Fundiciones de Baskonia. Entonces, esos Baskonia y Euskalduna. Baskonia luego montó un banco que terminó en Pamplona, pero nos iríamos muy lejos. Voy a volver a centrarme. Entonces, la provincia de Vizcaya tuvo un profundo desarrollo industrial muy temprano. Y después quedaba la otra provincia que no tenía grandes cosas, pero que como era pequeña y tenía muy poca población, porque al ser tan orográficamente tan dispar, apenas existían cultivos, toda la gente se tenía que ir a la emigración. O sea, la realidad era que prácticamente de todas las familias, a partir del segundo, tercer hijo, cuarto hijo, el que no se iba para la iglesia, tenía que ir a los grandes destinos, que eran Cuba, que eran México y que eran Argentina. Todos esos países están llenos de gente de guipuzcoanos que se fueron allí porque no tenían para comer. No penséis que iban porque eran súper inteligentes. Algunos salían luego inteligentes y montaban ahí unos negocios increíbles, pero salían porque no había comida, así esencialmente, ni había modos de vivir. Entonces, cuando Vizcaya se expande industrialmente, Guipúzcoa, que es la que está más cercana a la frontera con Francia, se convierte como en una especie de red de comunicaciones donde se está traspasando muchas mercancías que se están produciendo en Vizcaya, pues se están poniendo en el sur de Francia. Claro, todo esto, imaginaros que llega en 1914 la Primera Guerra Mundial y todo lo que es la industria francesa se dedica al armamento, y todo lo que es la industria que estaba en el País Vasco, sobre todo en Vizcaya, y una pequeña industria muy pequeña en la provincia de Guipúzcoa, sufre un lanzamiento increíble porque son los que se tienen que dedicar a hacer la industria auxiliar que no está haciendo Francia. El sitio más cercano donde está un país en paz, donde pueden fundir y donde pueden hacerse cosas, es España.
y las provincias más cercanas donde se hace fundición son Guipúzcoa y Vizcaya. Entonces, eso le da un espaldarazo terrible. También tiene una realidad muy concreta la provincia de Guipúzcoa, que es su capital, que es San Sebastián o Donostia en vasco. Cuando hablamos de San Sebastián, algunos que nos oigáis desde fuera os llamará la atención por el Festival de Cine de San Sebastián, famoso mundialmente, por donde han pasado todos los famosos de Hollywood, y luego por ser un destino gastronómico impresionante, por ser una ciudad bellísima y cuidadísima en la estética, por la playa de la Concha, que es como si fuera una bahía cerrada con una isla en medio, que es la isla de Santa Clara, lo que le ha dado un encanto bestial. Y encima, en esos años, en los años 20, en los felices 20, era el destino donde venían a veranear los reyes de España. El rey Alfonso XIII y la reina. La reina era inglesa y abominaba de Madrid. Le parecía lo de Madrid con los toros, con toda la corte allí fumando por todas las esquinas y con todos los nobles que eran todos unos paniaguados, le producía un malestar profundísimo. Y entonces, como ella era descendiente de la reina Victoria de Inglaterra, era anglicana encima, no le hacía más que hacer rezar el rosario y meterle misas de 3 horas, pues descubrió San Sebastián, que era una ciudad que en verano llovía y había niebla y hacía frío y había una playa como las que ella estaba viendo en el sur de Inglaterra. Entonces la ciudad de San Sebastián se convirtió también como una especie de joya de la corona, donde se movían en el verano todo lo que era la corte y todo lo que era la casa real. Bien, esto hizo que la estructura administrativa de la provincia, que estaba en manos de lo que era la Diputación de Guipúzcoa, la Diputación Foral, porque estas 3 provincias, en una de las guerras, en la última guerra carlista y en las anteriores, se les reconocieron una serie de privilegios para que hubiera paz. Las guerras carlistas son unas guerras interiores que hubo, unas guerras interiores dentro de lo que era la península, de un grupo que era muy ultramontano y muy conservador, que eran los partidarios del rey Carlos en su primer momento y luego de sus herederos, y los que eran partidarios de la reina Isabel, que eran los más liberales. Entonces, como os digo, aunque perdieron la guerra, los carlistas, los que estaban sobre todo siempre soliviantando a estas provincias vascas, lo que consiguieron era que se les respetara una serie de derechos de recaudación, de impuestos y de estas cosas. Entonces, con el patrocinio real, que era el rey que veraneaba en San Sebastián, y con el dinero que vía impuestos privilegiados sacaba la Diputación, pues se planeó en construir se plantearon varias líneas de ferrocarril, que entonces lo que funcionaba era el ferrocarril. Era casi más barato hacer un ferrocarril que una carretera, en primer lugar porque no había coches. Entonces, para andar 4 autobuses, 4 camiones y 4 carros, pues lo que hacía la gente para moverse era ir en tren, sencillamente. Y la Diputación dijo, pues vamos a hacer un ferrocarril que vaya desde el centro geográfico de la provincia de Guipúzcoa, que es Zumárraga, a la costa. Luego vamos a ver por qué. Conforme vayamos viendo los hitos que tenemos dentro del recorrido de ese tren, cuando hablo de este tren, es una cosa en dimensiones ridículas, porque el recorrido que tenía este tren a 34 kilómetros. Cualquier línea que está circulando por dentro de la ciudad de Madrid tiene más kilómetros que este tren. Pero bueno, fue un tren que se hizo con mucha ilusión. Era un tren pequeñito, iba a servir para comunicar el centro de la provincia de Guipúzcoa con la costa. Entonces la Diputación empezó a preparar el proyecto y lo organizaron, porque en Zumárraga se daba una conexión del tren que venía de Madrid a Irún, pasaba por Zumárraga, y un tren que lo habían hecho la Diputación de Guipúzcoa con anterioridad, iba de Zumárraga hasta Málzaga, donde había un balneario, y de allí ya conectaba con los trenes que iban a Bilbao y a San Sebastián. Entonces quisieron hacer otra línea más, partiendo de ese nudo de trenes, que era la que iba de Zumárraga a Zumaya, como os voy contando. Entonces, este ferrocarril, el ferrocarril del Urola, el ferrocarril ZZ, se inauguró el 22 de febrero de 1926
por el rey Alfonso XIII. Y ya cesó totalmente en su actividad en el año 1988. Os voy a contar un poco qué se recorre con este tren, porque hoy en día se puede hacer estos 34 kilómetros, 16 kilómetros aproximadamente se pueden hacer andando en bicicleta, porque es una vía verde espectacular, con sus túneles y todo, porque el recorrido es, al ser orográficamente muy todo montañas muy altas que de repente suben y bajan, pues hubo que hacer para 34 kilómetros 29 túneles y 20 puentes. Pero hoy en día puedes ir andando con la bici. Entonces hay unas células fotoeléctricas que cuando tú entras dentro del túnel se te enciende la luz y vas con tu bici y vas andando por dentro. Lo puedes hacer tranquilamente, tanto gente que vea como que no vea. Es un recorrido perfecto. Son 16 kilómetros que hay que tener un poco de fondo. Luego os diré también este trozo de camino qué es, pero os voy a contar un poco de que se empleó mucho gusto arquitectónico al hacer este ferrocarril. Mi tía abuela, que lo vio hacer, y mi familia, que tuvo parte en aquellas creaciones, pues me solían decir a mí cuando era niño: uy, no te puedes hacer una idea con la ilusión que se construyó cuando se construyó este ferrocarril. Y me acuerdo cuando me dice eso, me digo yo, pues ahora la misma ilusión están demostrando al hacer la alta velocidad. Espero que no se cierre como se cerró este ferrocarril, que en el 88 se le dio el cierre. Entonces, lo que os decía, una de las cosas características, luego os meteré, como explicaré un poco cómo eran los vagones y los furgones. Estamos hablando de una línea eléctrica, que era una novedad, porque los trenes entonces eran trenes de carbón. Había mucho carbón aquí, entonces eran las locomotoras, las películas del oeste eran los ferrocarriles, eran así. Sin embargo, en el País Vasco, como estaba un poco más avanzado, ya hicieron un primer ferrocarril desde San Sebastián a Bilbao, que era eléctrico. Y este ya lo dijeron nosotros, bueno, tenemos que ser tan modernos que y lo organizaron también de una forma eléctrica. Claro, os diréis, pero ya había entonces electricidad suficiente, daban muchos bajonazos. Pues en este tramo del Urola, que es el río, hay muchos saltos de agua. Entonces, cada 7-8 kilómetros fueron haciendo una represa y hacían una pequeña central para producir electricidad, para que se moviera el tren, para que por la catenaria son los cables como unos cables pelados de hierro que van por encima del tren. Esos son los que llevan la electricidad. Entonces, con los saltos del agua y con una central que había en Azpeitia, que esa producía más electricidad, que ya incluso se atrevían a quemar gasoil y tal, como los barcos, para que os hagáis una idea del concepto, pues también producían electricidad si no daban los saltos de agua. Entonces, era una obra de ingeniería muy fuerte. Pero una de las cosas más bonitas que hizo la Diputación a la que le encargaron el proyecto, en concreto su arquitecto Ramón Cortázar, fue que en las 15 estaciones que tenía el recorrido, cogió o el palacio o el caserío más bonito que había y entonces lo recreó en la estación. O sea, cada una de las paradas del recorrido son pues prácticamente es una pequeña joya arquitectónica, porque no son como los apeaderos o las estaciones del resto de los ferrocarriles, sino que cada uno vio una casa en un caserío, pues decía, pues con eso iba, lo dibujaba y luego hacía con los canteros y con los albañiles, hacía esa estación con cierto gusto. Bien, entonces este ferrocarril ahora, como os digo, todavía mantiene todas las estaciones, pero ya las estaciones ya no tienen su uso. Se conservan los edificios, pero algunas son bibliotecas, otras son almacenes del ayuntamiento, otras son, pues, algunos es el almacén de algún casero. Y os voy a contar qué era lo que se recorría. Como os he dicho, eran 34 kilómetros, que fijaros cómo eran las comunicaciones. Para hacer 34 kilómetros se tardaba 70 minutos. O sea, 34 kilómetros nos lo hacemos en 20 y
y no más con un buen coche. Entonces, como os he dicho, había 29 túneles, 20 puentes y 15 estaciones y apeaderos. Bien, la estación de Zumárraga estaba inmersa en una especie de plaza donde había 3 estaciones. La estación de los ferrocarriles del norte de España, que es la actual Renfe, que heredan el nombre de los chemins d'affaires del norte de España, a imitación de los caminos de hierro que tiene el nombre francés. Luego estaba la estación de los ferrocarriles vascongados, que era la que movía la comunicación entre Guipúzcoa y Vizcaya, y luego estaba la estación del Urola, que era la que llevaba el tren ZZ de Zumárraga a Zumaya. Entonces, como os decía, el tren salía de Zumárraga, cruzaba por entre los dos pueblos, entre Zumárraga y Villarreal de Urrechua, que se llamaba entonces, que ahora es el actual de Urrechu, que están separados los dos por el río Urola. Entonces, a un lado es un pueblo y al otro lado es otro. Entonces, hasta que no se va allí cuesta un poco de entender, pues ya sabéis que los vascos somos muy originales. Bien, esto discurría entre fábricas, era una parte de al lado de donde estaban las estaciones, había una fábrica que se llamaba Caldeif, otra fábrica que se llamaba Madalla, otra fábrica que era Pedro Rodríguez. O sea, había diversas fábricas que hacían pues esencialmente herramientas, palieres, llaves inglesas, todo este tipo de empresas en las que había entonces en mi pueblo. Luego ya de Urrechua seguía bajando el tren, ya se metía en un angosto valle hasta un apeadero que se llama Guiñeta, que ahí era una patria de una familia que se dedican a cortar troncos. Estos vascos hacen unos deportes muy originales y ahí en una zona muy maderera había unos grandes pinares y se dedicaban allí a sacar los troncos. De Aguiñeta se va descendiendo hasta Aizpuruchu, en nombrecitos se las trae, Aizpuruchu, que era un pequeño pueblo que está en el fondo, yo no sé si darle la palabra pueblo, porque era el sitio de comunicación de todo un montón de caseríos que están por la montaña, pero con unos desniveles impresionantes. O sea, para que os hagáis una idea, los caseríos, para bajar el corte de la hierba que hacían, lo bajan con un cable, o sea, hacen como una especie de faja con una cuerda, echan la hierba encima, lo atan, lo enganchan a un cable y lo bajan hasta el fondo del valle, porque no hay posibilidad de subir con una carretera por el desnivel. A veces ves allí las ovejas y parece que están esquiando, porque están así en un desnivel rapidísimo. Bien, de Aizpuruchu hasta Olochaga, que era la siguiente parada. Esta es una zona, al final, en Olochaga, es una zona de muchas huertas. Ya el clima no es tan duro como en la parte, se ha bajado en el desnivel casi 100-150 metros, Zumárraga está a 350 y Olochaga estará a 180, ya nieva menos, hay menos heladas y aquí hay un gran vergel, ahí el Urola ya se va serenando, no es el río tan crispado por ese desnivel tan alto y hay muchas huertas y hoy en día hay muchos caseros que de ahí llevan productos a todos los mercados de Guipúzcoa, productos agrícolas me estoy refiriendo. Bien, el siguiente pueblo es Azcoitia, que eso ya es una villa ya importante, y ahí se conserva la estación, que es muy bonita, que es la copia de uno de los palacios más típicos, y la estación, que es la biblioteca, se conserva en recuerdo de lo que era el tren Urola, con su nombre, pone allí lo de ferrocarril y de todo. Bien, la siguiente parada después de Azcoitia es Loyola. Loyola, y ahora diréis, Loyola, el de la patria de San Ignacio de Loyola. Pues efectivamente, de aquí era San Ignacio, y aquí está, en Loyola, está su casa, la casa donde nació, y la casa donde vivió, y la casa donde él estuvo herido y se convirtió de corazón a lo que era la vida consagrada a Dios. Él había sido militar, había estado a las órdenes de
de los que dirigían todo el mundo de las armas de la reina Isabel Católica, aquí en Arévalo, cerca de Madrid. Luego él había estado con las tropas ya de cuando tomaron las tropas de Carlos V, cuando son las luchas entre Navarra, el reino de Navarra, que era pro francés e independiente. Entonces le hieren allí en las murallas de Pamplona, le rompen todo lo que es la pierna, el herido casi moribundo viene a su casa y estando allí, era un hombre que había sido muy mundano, pues leyendo libros de santos se convierte a fundar la Compañía de Jesús. Y mirad, el actual Papa, el Franciscus pues es de esa orden, de un señor de allí de Loyola. Era una zona de bandos, como el otro día os hablaba de los güelfos y de los gibelinos, pues Guipúzcoa estábamos igual. Aquí estaban los oñacinos y los gamboínos. Los oñacinos era la familia Oñaz y los gamboínos era la familia Gamboa. Entonces toda la provincia estaba siempre matándose unos a otros y los loyolas eran de la familia Oñaz. Entonces estos fueron unos personajes, les tiraron la torre, pero eso para el día que hablemos de San Ignacio de Loyola. Bien, de Loyola pasamos a Azpeitia, donde todo esto del ferrocarril que os he contado, ya se acaba lo que es la Ruta Verde y ahora está hecho allí el Museo Vasco del Ferrocarril, que esencialmente recoge las joyas de este tren, que son los vagones, y donde uno puede hacer un recorrido, por lo menos los fines de semana y en verano casi todos los días, se puede montar en el Museo Vasco del Ferrocarril, se puede montar en los vagones de este tren Urola e ir desde Azpeitia hasta Lasao, que es el siguiente pueblo del recorrido. Entonces no se hace con la locomotora electrificada que había, sino que para que se reviva todo lo que es el origen de los ferrocarriles, se hacen con una locomotora a vapor. Pero es muy bonito, hacer el recorrido yo invito a la gente, es un recorrido de unos 9 kilómetros ir, 9 kilómetros volver, no sé si llegan a tanto, pero es muy bonito, muy simpático, y allí pues te explican un poco el tren y tocan la triquitisa, que es un acordeón diatónico, que es los acordeones del Tirol vinieron al País Vasco porque muchos de los que estaban haciendo los italianos que estaban ahí, austríacos y de toda esa zona, que estaban haciendo los túneles que traspasaban Italia con Alemania, con Austria, eran los que mejor sabían horadar los túneles. Entonces vinieron al País Vasco cuando se estaba haciendo el primer ferrocarril en los años 1850-1860 con la compañía francesa de Chemise de Fer del norte de España, y pues con ellos venía su música y era el acordeón que es la triquitisa, y se metió en lo que era el folclore de aquí, sobre todo a través de una familia de Zomárraga, que era la familia Busca, que sabían tocar muy bien estos acordeones diatónicos, y ahí se quedó la música, ahora que parece tan vasca, pues viene de la zona del Subtirol. Bien, entonces cuando vas en ese tren tocan ahí la triquitisa y el pandero y cantan coplillas y todas esas cosas, muy, muy, muy simpático. El siguiente destino, después de Lasao, es el balneario de Cestona. Este fue también una de las razones por las que se hizo este ferrocarril. En Cestona hay un balneario que en los años 20 se convirtió, claro, como Francia estaba en guerra, Inglaterra estaba en guerra, Alemania, pues todo lo que eran los grandes centros de balnearios, que eran Biarritz, que eran Baden-Baden, que eran otros centros que tuvieron mucha importancia, el mismo Spa, la ciudad de Spa. Los Spa no os penséis que se llaman Spa porque la ciudad de Spa era la ciudad de Bélgica balneario por excelencia. Entonces esa ciudad también estaba cuando toda la guerra allí con Verdún y todos estos sitios, bueno, entonces ahí se armó el caos, y este balneario que estaba aquí a este lado de la frontera pues tuvo mucha influencia. De hecho se repartía agua, ahora nos parece que esto es una cosa fácil, pero se repartían más de 400.000 botellas por todo lo que era la península antes del año 25 o 26, por ahí no me acuerdo ahora la fecha exacta. Por entonces
uno de los motivos de hacer el ferrocarril era para llevar a la gente que venía de Madrid y del centro de la península para que transbordara en el tren en Zumárraga y se vinieran al balneario de Cestona. El balneario de Cestona está abierto, si podéis ir a verlo, pues es como pasar a los años 20. Es una cosa, nos parece que nos va a salir Matajari por una esquina. Están todas las mesitas con tanacea, lo han restaurado con un gusto exquisito. Entonces, tiene, como tienen todos los balnearios de los años 20, tiene el toque decadente, ese toque decadente de los balnearios de esa época, de los cuadros muy art déco, de las sillas de mimbre, de las mesas para jugar a cartas y ajedrez muy, muy, muy típicas. Ya os digo, nos parece que nos trasladamos a los años 20. Pero ¿por qué? ¿Qué pasa aquí con este? ¿Por qué era tan importante y por qué se puso tan de moda el balneario de Cestona? Pues el balneario de Cestona, su origen se remonta al año 1760 y aquí vivía en el Palacio Lilí un marqués, que era el marqués de San Millán, que el Palacio Lilí es el que la estación del balneario de Cestona está copiando al Palacio Lilí. Entonces, en el Palacio Lilí vivía un marqués que le gustaba mucho la caza. Y entonces iba con los perros de caza y los perros cogieron sarna. Y entonces, pues un día, los perros, claro, no os penséis en que tener perros en el año 1760 era como ahora. Los perros, los que estaban en la cuadra estarían atados y los que no, los que iban a cazar, pues andaban para arriba y para abajo. Y entonces los perros un día se escaparon y se fueron hasta un manantial donde había unas pozas de agua caliente. Los perros eran listos. Y entonces se metieron dentro de la poza y se les curó la sarna. Entonces te dijo, uy, ¿qué ha pasado aquí? Esto está en el monte Ayalecu, que es un montecito que ya el Izarraiz es el monte alto donde está debajo está Azcoitia, Loyola y Azpeitia. Y es un monte más bajo, y entonces él fue a mirar a ver dónde habían andado los perros y descubrió unos manantiales. Entonces dijo, oye, pues esto a ver si esto va a ser bueno para la salud. Entonces encargó una analítica, que me imagino que le tardaría años en que se la hicieran, y le dijeron, oye, pues esto tiene unas propiedades mineromedicinales increíbles. Y entonces se estableció un balneario que tuvo una importancia muy grande. Tiene como 2 manantiales, es sobre todo bueno tiene efectos digestivos, hepaticobiliares, laxantes y diuréticos. Uno de los manantiales, y el otro es también para el riñón, diurético y laxante. El agua sabe mal, yo la he probado una vez, el agua sabe, así como el sitio es bonito, el agua es para echar para atrás. Si ves un trago de eso, te arreglará el riñón, pero el gusto te lo deja alterado. Era un sitio por donde pasaron todos los, bueno, yo creo que pasó medio Europa, estuvo pasando por ahí desde el año 45, en que empezaron a construir el hotel, al 93 que se acabó, y ya se creó las aguas y el balneario de Cestona. Os voy a poner un ejemplo, porque para que sea alguien que nos suene a todos, era un sitio donde iba allí, cantaba, y como una especie de teatrillo, Pastoria Imperio. Lo mismo había el cardenal de no sé dónde, que estaba mal del hígado, que iba allí, como todos los políticos, casi todos los escritores, Vasco Ibáñez, los Verdi, toda esta gente de esos años anduvieron por allí en algún momento de su vida. Muchos portugueses, mucha de la literatura portuguesa de esos años, pues reflejaban. Hemos estado, los que tenían ya un poco de cultura, pues hemos estado en el balneario de Cestona y así lo contaban. Bien, después de pasar el balneario de Cestona está Cestona Villa, que es un pueblo, bueno, tiene una parte todavía de muralla medieval que se ha conservado, es muy, muy bonito, pero muy pequeño. Bueno, lo que es su realidad artística no la podemos comparar con las grandes urbes que podemos ver en otra parte. Aquí hay todavía unas grandes canteras que sacan mucho mineral. Luego está Iraeta, que es una pequeña ciudad
que es casi como un cruce de comunicación, de vías para evitar la carretera de la costa. Los días que hay mucho oleaje, pues hay un puerto que sube desde Iraeta que nos lleva a Zarauz, que está como si dijéramos a mano derecha. Después de Iraeta está la parada de Arrona, que es donde estaba una gran fábrica donde se hacía cemento de la marca Portland, y luego ya está Zumaya, que es donde ya está el mar. O sea, hemos salido de Zumárraga y hemos llegado a Zumaya, que tenía 2 estaciones. La estación de Zumaya, que conectaba y conecta con la línea que iba de Bilbao a San Sebastián, y Zumaya Puerto, que era la que recogía los minerales y los materiales del puerto de Zumaya. Los vagones, como os he dicho, eran unos vagones por fuera de madera y por dentro de madera sobre una estructura de hierro. Los bancos eran de madera con tablitas y estaban todos pintados de verde oliva. Y la tracción ya era, o sea, la cabecera, la máquina ya tenía asientos, o sea, tenía una parte de adelante donde iba el conductor y había un baño, y luego ya empezaban los asientos. Y los vagones eran todos también, los bancos eran de madera, y tenían curiosamente en el principio y en el final del vagón tenían unos balcones para que los fumadores fueran fumando. Esto es una de las cosas a mí que luego ya cuando de prohibido fumar y tal, yo decía, oye, ¿y esto? Yo los vagones, claro, cuando era crío yo los entendía para que fuéramos allí los chavales haciendo juerga o para que dejáramos ahí las bicicletas, pero no, era para que los fumadores fueran fuera del vagón. Cosas curiosísimas. Entonces, todo esto, todo lo que os estoy contando de los vagones y de las máquinas y de los vagones de mercancías, que te recuerdan mucho a los de la Segunda Guerra Mundial, estos donde llevaban a la gente a los campos de concentración, lo podéis ver en Azpeitia, en el museo vasco del ferrocarril. Y claro, ya hemos llegado a Zumaya, y cuando os he dicho el título de la reflexión o de lo que íbamos a hablar hoy, se ha hablado del Flitsch. Y habréis dicho ZZ y Flitsch, y el Flitsch suena casi como a matamoscas. Pues no tiene nada que ver. Un día estaba leyendo una revista de estas de divulgación, no sé si era muy interesante, o un periódico, tal, no me acuerdo exactamente qué. Y ya sabéis que muchas veces dicen los 10 lugares del mundo que no puede perderse el aficionado al arte. Pues Florencia, Venecia, Roma, Londres, París, eso. Y de repente leo Zumaya, uno de los 10 lugares del mundo que no puede perderse ningún geólogo. Digo yo, ¿geólogo? Digo yo, el paraíso del Flitsch. Y digo yo, vamos a ver, si he ido miles de veces a Zumaya y no tengo ni idea de lo que es el Flitsch ese. Porque yo, aunque os cuento cosas, yo no sé de todo. De todo sabía Leonardo da Vinci y sabía Pico de la Mirandola. Y yo sé de lo que leo y de lo que he conocido. Pero de todo, desde luego, que no sé. Y entonces empecé a mirar los medios y efectivamente el Flitsch es una realidad geológica. El Flitsch son unos estratos que salen de debajo de la Tierra y que nos ofrecen una información sobre lo que sucedió en la Tierra hace 55 millones de años. Pero en el caso de Zumaya, en la playa de Itxurun, que es una de las playas, el corte estatográfico es tan perfecto que lo puedes tocar con la mano. Es como si cogieras, imaginaros un libro gordo de unos 8 o 10 centímetros, pues eso lo puedes tocar con la mano porque es un estrato. Y luego viene otro estrato, otro estrato, otro estrato, y son cientos de estratos, uno detrás de otro, por los cataclismos que se iban produciendo, los vamos viendo como si fuera una estantería. Y entonces ahí ahora va, pero cientos y cientos de personas. Es muy curioso porque muchas veces te estás bañando en la playa de Itxurun, que es una playa pequeña, la playa de Zumaya, y estás viendo a los geólogos que están allí midiendo, también salen trilobites y fósiles y todas estas cosas. Entonces es muy, muy, muy impactante. Luego, en esa playa, que es la playa de Itxurun, claro, todo esto es el Flitsch, ahora esto se ha puesto en un valor increíble. Pues hay como una especie de gran acantilado donde hay 7 cuevas, donde cuando éramos críos y bajaba la marea,
con harto disgusto de nuestras madres, nos metíamos allí a coger cangrejos y peces y de todo, y resultaba que formaban parte del Flix, y bueno, nosotros sabíamos que es una cosa geológicamente interesante, pero no sabíamos que fuera tan importante. Y es uno de los puntos donde se ha colocado como saltando las distancias, a ver si me entendéis. Como hacen eso de las estrellas de Hollywood, de los grandes actores y tal, que le ponen su nombre allí, pues en muy pocos lugares de la Tierra se han colocado como una especie de clavos dentro de lo que es el Flix, para decir que eso es la máxima categoría que tiene los estratos, los estratotipos que hay en Zumaya. Bueno, pues este ha sido el recorrido de un pequeño tren que en nada se parecía a los trenes de alta velocidad de los cuales se empezó a hablar y que se nos han llevado de la Z a la Z, de Zumárraga a Zumaya, y nos han hablado también pues de San Ignacio de Loyola, de unos perros que fueron con la sarna a refrescarse a un manantial de agua caliente y descubrieron un balneario, y de una realidad como es el Flix, un atractivo turístico para todos los geólogos a nivel mundial. Este ha sido nuestro recorrido de hoy. Esto es Historia con Sentido. Soy Juan Carlos González y encantado de hablaros un día más. Juan Carlos González presenta Historia con Sentido. El podcast que te habla de historias de la historia, sucesos, eventos, como si ayer fuera hoy. Escúchanos mediante Spreaker o iTunes. Contacta con nosotros por las siguientes vías. Visitando nuestra web www.historiaconsentido.com o nuestro email podcast@historiaconsentido.com. Te ofrecemos también nuestra cuenta en Twitter @historiasentido. Historia con Sentido, un podcast de Juan Carlos González.